El Nacional es, digamos, el periódico más importante de Venezuela. Fue fundado en 1943 por mi abuelo, mi padre, y ha sido el gran periódico de la democracia. En Venezuela habían tres periódicos grandes, que eran el Nacional, el Universal y Última Noticia. En este proceso de Chávez Maduro, Últimas Noticias y el Universal los compró el gobierno con dineros públicos, que es una operación un poco transparente, pero se hizo, y nosotros fuimos los únicos que resistimos seguimos resistiendo, pues a pesar de todo y a pesar de lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, el Nacional es el gran periódico de la democracia, el gran periódico que acompañó a Venezuela durante los 40 años de democracia y lo sigue acompañando, pero ahora en resistencia. Chávez llegó al poder por una elección que ganó limpiamente y su tesis o su base programática era la tercera vía de Blair, el capitalismo humanista. Después él cambió al modelo cubano. Pero en cuanto a los medios de comunicación, en el Plan de la Patria, que lo hizo 3 años después de que estaba en el poder, esto tiene ya 23 años, él introdujo este término de hegemonía comunicacional. Hegemonía comunicacional no es sino el modelo de medios cubano o comunista en el largo plazo. Entonces fue por partes. Ellos empezaron con la radio y la televisión, aprobaron una ley muy punitiva, discrecional, ley resorte, cerraron Radio Caracas Televisión, que era el canal más importante, y crearon un mecanismo de autocensura, un mecanismo de cierre de medios permanente en radio y televisión. Como los medios impresos no son concesiones del espectro radioeléctrico, obviamente, entonces ellos empezaron por quitarles la posibilidad del acceso al papel prensa, al periodismo independiente. Entonces nosotros pasamos a hacer una plataforma web, que al final la bloquean. Venezuela bloquea las plataformas web por instrucciones del régimen, de aquellos que ellos consideran plataformas web independientes. Lo que hace que Venezuela sea un país apagado para la libertad de expresión. Obviamente, las páginas están bloqueadas, los periódicos independientes no tienen papel y la radio y la televisión está totalmente controlada con la ley resorte. Adicionalmente a eso, hay toda una línea represiva sobre el periódico, la represión administrativa, la tributaria, publicitaria, las agresiones contra los periodistas. Yo tengo medidas, por eso estoy en el exilio, y al final con una demanda de difamación que introdujo Diosdado Cabello, porque nosotros publicamos una nota que había salido en ABC de España, y la publicamos al día siguiente y la publicaron 80 periódicos, que era que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. Él asumió eso como una difamación, solo nos demandó a nosotros y a 2 medios venezolanos, y resulta que 6 meses después la DEA dictó una orden de captura de Diosdado Cabello por narcotráfico y ofrece todavía $10 millones de recompensa. Sin embargo, el juicio siguió de difamación, fueron a juicio civil, el juicio penal no avanzó, está ya abierto, y en el juicio civil la Corte Suprema de Justicia, después de una cantidad de irregularidades, dictaminó que teníamos que pagarle a Diosdado Cabello para resarcir su moralidad $13 millones. Ese día que la Corte dictaminó eso sin ningún tipo de procedimiento, digamos, normal, el ejército tomó las instalaciones y se quedó con las instalaciones, y desde entonces las instalaciones están en manos del ejército. Entonces, actualmente no tenemos instalaciones, somos un medio online con periodistas perseguidos. Trabajamos algunos dentro de Venezuela, otros fuera, el equipo técnico está en Miami, los servidores están en Texas, pero seguimos sacando esta web con una gran, digamos, un gran tráfico en el continente, en los países de habla hispana, y lo que podemos, digamos, sobrepasar del bloqueo en Venezuela, porque también en algunas partes podemos sobrepasar el bloqueo. Y eso es lo que somos, sin instalaciones, somos como un periódico clandestino en los años 50 en España. Estos líderes mesiánicos populistas, ellos sienten que ellos encarnan el pueblo, que el pueblo son ellos. Entonces, cuando alguien está contra ellos o lo critica, está criticando al pueblo.
Entonces es una situación donde se justifican cualquier atropello, cualquier cosa, en función de que atacar la revolución es atacar al pueblo. Y entró en este modelo, digamos, estatista, medio comunista, porque también allá hay empresa privada, no es un modelo comunista, y represivo, porque en la medida que iba pasando el tiempo, iba perdiendo popularidad, entonces eso lo compensaba con represión. Ese era Chávez. Chávez además tuvo la suerte de que el precio del petróleo subió muchísimo. Cuando él toma el poder se producían 3.300.000 barriles diarios. Cuando él toma el poder, ese barril estaba a $8 el barril, pero logra subir a 150. Entonces era una montaña de dinero que él dilapidó. O sea, entre la corrupción y regalos que hizo, pues ese dinero se esfumó, pero tenía popularidad, porque él mismo era una persona que tenía ascendencia en los sectores populares. Claro, él muere y lo sucede Maduro. Ahora Maduro no es lo mismo. Primero Maduro lo pusieron los cubanos. Maduro no es producto de una elección interna del partido de gobierno, ni de una... lo ponen los cubanos, que era su hombre de confianza, es como dijéramos un agente cubano. Y él, bueno, ya él entra con un deterioro de la popularidad muy grande, porque ya el régimen estaba deteriorado, y entonces ahí aumenta la represión y ya se convierte en una dictadura muy, muy fuerte. De hecho, el nivel de destrucción de Maduro es algo inconcebible. El PIB de Venezuela se redujo 80% en 5 años. Eso no ocurrió ni siquiera cuando los aliados y los rusos llegaron el último día a Berlín, cuando Hitler defendía hasta el último hombre, y los rusos y los aliados bombardeaban todo. Ellos no destruyeron el 80% del PIB de Alemania. Este lo logró destruir sin guerra. Pero además, una cuarta parte de la población se fue del país. Que eso significa algo que tampoco ha ocurrido en ninguna parte de la historia, porque cuando se ha ido una cuarta parte de la población es porque hay una guerra, una supercatástrofe natural. Aquí no ha habido nada, no han disparado un tiro. La gente se fue abandonando el país, una cuarta parte de la población, 7 millones de venezolanos de una población de 30. Entonces el nivel de destrucción es gigantesco. De hecho, destruyeron la industria petrolera. De 3.300.000 barriles que se producían cuando Chávez llegó al poder, ahora se producen 600.000. Pero no porque no haya petróleo, tenemos las reservas más grandes del mundo, es porque destruyeron la industria petrolera. Entonces, Maduro, se puede decir que es mucho peor que Chávez, pero es la continuidad del régimen, y es una continuidad demasiado destructiva, demasiado dañina para... Bueno, el 75% de los venezolanos que viven allá hoy en día están en unos ingresos inferiores a la pobreza crítica. O sea, 8, 10 dólares mensuales, que es algo inconcebible. O sea, peor que Haití, cuando Venezuela era un país rico. El modelo posmoderno de la dictadura comunista es a través de ponerle la mano al Tribunal Constitucional. Ellos empiezan a dinamitar los pilares de la democracia. O sea, la libertad de expresión, la separación de poderes, el sistema electoral, en fin, todos esos elementos que son los elementos fundamentales de la democracia, los van dinamitando a través del Tribunal Constitucional. Cuando Chávez plantea una asamblea constituyente, que además todos estos populistas de izquierda en América Latina plantean la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente cambia la Constitución. La Constitución que reformuló Chávez no era una Constitución comunista, era una Constitución democrática. Ahí está, no hay sino que verla. Tiene una cantidad de cosas, pero la parte fundamental ideológica es una Constitución liberal. Pero a través de esa Asamblea Constituyente le pone la mano al Tribunal Constitucional. Es el miedo que tienen los españoles con las políticas. Ponen la mano al Tribunal Constitucional. Es lo que quiere hacer López Obrador en México, que no ha logrado porque
el Tribunal Constitucional en México es muy fuerte, entonces López Obrador va a empezar a aplicar desacato a las decisiones del Tribunal Constitucional, y a la larga lo que quiere es acabar con el Tribunal Constitucional. Es lo que estaba planteado también con la constituyente en Chile, que afortunadamente no pudieron, porque no es tan fácil, y en México tampoco es tan fácil, tienen que aprobar las gobernaciones, es complicadísimo. Entonces el esquema de lo que en otra historia era la dictadura del proletariado, hoy en día es llegar por elecciones y al estar en el poder, pues reventar los pilares de la democracia a través del constitucional. Sí, claro, por supuesto. Yo digo que los venezolanos venimos del futuro, porque un poco, claro, es complicado, no es tan sencillo. Chávez lo pudo hacer porque tenía altísima popularidad y tenía mucho dinero que manejaba discrecionalmente, pero los regímenes o los gobiernos que tratan de hacer esto hoy en día, primero ya saben la historia, entonces les cuesta más trabajo, porque además las legislaciones de los sistemas institucionales de cada país son distintos, hay países más difíciles que otros, pero aquí vemos cómo hay una línea de tomar las instituciones desde el punto de vista partidista, que es lo que esta gente quiere hacer. El asesoramiento de Podemos no es solamente el asesoramiento que fue pagado por el régimen, que hay documentos que prueban que hubo pago, porque los documentos que prueban que hubo pago es porque, no sé por qué lo hicieron, pero ellos le pagaron a la fundación de Podemos con los dólares preferenciales. Entonces eso es un documento público. Pero el dinero que obtuvo Podemos por dinero efectivo, como hacía Chávez y Maduro, que pagan en efectivo y financian cualquier cosa, eso no hay trazo de eso, como las maletas de Etsy. Entonces esas cosas no se conocen. Pero lo más importante es que es la parte ideológica del mecanismo constitucional. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que se graduó en la Universidad de Valencia, y los que le supervisaron la tesis eran la gente de Podemos, es la que monta digamos la estructura para utilizar el Tribunal Supremo para desmontar los pilares de la democracia. Entonces hay una cosa ideológica que está ahí, que de alguna manera Podemos estar involucrado, y hay muchos trabajos que prueban eso, cómo se hizo esa tesis, cómo esa tesis se convirtió en esta señora que fue la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, Tribunal Constitucional. Entonces no es solamente el tema de un partido de izquierda, porque hoy en día la izquierda tradicional comunista perdió el proletariado, ya eso no es ahora hay otros mecanismos. El marxismo posmoderno no tiene nada que ver con el proletariado, eso es para los libros de historia. El marxismo moderno tiene que ver con el tema de género, con estos sectores de la sociedad que se supone que están marginados, con el indigenismo, y también con la toma del poder a través del Tribunal Constitucional.